Hola, Espíritu Santo, desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Buenos días, cualquiera que esté en esta transmisión. ¿Andas por ahí, Felipe? ¿Qué tal? Muy buenos días, Charlie. ¿Cómo estás? Excelente, muy bien, mi hermano. ¿Qué pasó? ¿Está contigo, Claudia? No, Claudia ahorita se va a conectar. Ya va rumbo al trabajo. Ok, perfecto. Ya regresó Bueno, de pues, los cielos. No, mira, aquí está llegando con nosotros. Hola, hola, hola. hola, ¿Cómo buenos días, Claudia. Buenos días, ¿cómo están? Aquí tratando de recuperar nuestra identidad. No hay que perderla, hay que No ser hay que tal perder. como Dios nos creó. Efectivamente, efectivamente. Oye, pues qué gusto que ya que regresaste nuevamente, tuviste que tomar el atajo del cielo para llegar a la Ciudad de México, ¿no? Así es, y la semana que entra voy a volver a tomar el atajo del cielo. Me voy a Perfecto. Torreón, voy a Torreón. Órale, pues ahora sí que les vas a poner a Torreón al Lego, ¿verdad? Le vas a poner la torre al Lego. En la Torre Alego. Efectivamente. Bueno, pues el día de ayer yo quisiera comentarles que la verdad estuve sumamente sacudido por el curso, porque la verdad tuve un efecto dominó. O sea, una serie de milagros que produjeron un efecto dominó así, uno tras otro, tras otro, tras otros, y yo me quedé así como, no solamente sorprendido, sino agradecido de que varios de mis juicios que yo tenía fueron derribados. Uno en especial importante porque, se los voy a contar rapidito, tuve la visita de mi hijo y su esposa, y él nos había contado que tenían broncas ellos. Y entonces, pues yo acá me puse como en la posición del maestro, haciéndoles recomendaciones sobre lo que tenían que hacer, y empecé a ver que él trajo su perrita, nosotros tenemos nuestra perrita, y cuando empecé a hablar, después de un rato, los perritos andaban así como peleando, y después se querían salir de la casa. Y entonces dije, gulp, volteé a ver a Leti, y Leti estaba viendo hacia otro lado. Dije, caray, creo que es el ego el que está hablando, no el Espíritu Santo. Y entonces le dije, bueno, pues ya era todo lo que les tenía que decir, pero tómenlo como si un loco les estuviera hablando, ya no me quedó otra, ¿no? Y Leti me dice, ¿sabes qué, Carlos? ¿No estaría bueno que trajeras unas tortillas? Le dije, sí, inmediatamente entendí. Y me dice, ¿y te traes por ahí una salsa? Y me lo dice así, una salsa. Y entonces dije, sí, cómo no, que me salgo. Y en ese momento yo mismo me sentía muy mal por lo que estaba diciendo, porque dije, híjoles, creo que la regué porque me sentía culpable de haber dicho esto, y y que me regreso otra vez a agarrar porque hasta se me había olvidado el trapo de que usamos para traer las tortillas, y mi nuera se había salido, y entonces le digo a mi hijo, oye, discúlpame por lo que dije, y mi hijo me dice, ¿sabes qué, papá? Ya cállate, ya no digas nada. Y dije, uff, entonces ya me salí, y en el camino voy por las tortillas, no había salsa, dejo las tortillas en casa y voy a buscar la salsa. Dije, no, ahorita voy a salir a buscar la salsa. ¿Por qué me pidió la salsa? Y una voz me dice en la mente, ¡sal, Satanás! Tengo el Espíritu Santo me Es dice para muchas que le cosas. den la salsa de la vida. Faltaba la Exactamente. salsa de la vida. Sí, pero yo así una voz como, ¡sal, Satanás! O sea, que salga el diablo de tu mente. Y entonces dije, a ver, me tuve que sentar, dije, efectivamente, me tuve que sentar en una barda baja un rato, a ver qué es lo que hice, y puse precisamente, a ver, que la lección de hoy, ¿qué dice? Y la lección dice,
es imposible ver dos mundos. Es lo único que me pude acordar en ese momento. Y me callé, estuve un rato haciendo el proceso, dije, a ver, voy a hacer el proceso, tal como dice el curso, y dije, hay un pensamiento en el que tengo que pensar que solamente hay pensamientos de Dios. Y dije, a ver, voy a limpiar mi mente, voy a usar el pensamiento limpiador. Y entonces me siento, bastó medio minuto y me doy cuenta que yo estaba reconociendo un defecto en la relación de mi hijo y su esposa. Y dije, aquí está la bronca. No tengo que ver eso. Y en ese momento tampoco tenía que decirles nada. Yo tenía que corregir en mi mente el ver ese problema. O sea, no tenía que hacerme uno con su problema, sino que yo tenía que sacar esa idea de mi mente y desde mi mente decirme que yo no podía ver dos mundos. Así que elegí ver solamente la paz de Dios dentro de mí para poder ver la paz de Dios en la relación con mis hijos. Y estuve así un rato, encontré la salsa, por supuesto, ya se había salido el diablo, ya entró la salsa de la vida, ahora sí, la salsa, como tú dijiste, Claudia. Y cuando llego a mi casa, como si nada hubiera pasado. De veras, fue un cambio, porque cuando yo me salí había un ambiente muy tenso, y cuando regreso todo se había arreglado. Y ya y estuvimos platicando como 3 horas ahí muy entretenidos, y dije, caray, qué importante es poner la mente de Dios a cargo de nuestra mente, porque yo me sentía muy culpable por decir esas cosas. Y dije, no cabe duda que hasta los perros se manifestó que ya no me querían escuchar. Entonces dije, en ese momento dije, no hay profeta en su tierra, nadie es profeta en su tierra. Y una voz me dijo en la mente, da gracias de que no eres un profeta, porque los profetas solamente llegaban a los lugares a anunciar los castigos de Dios. Tú no eres un profeta, tú eres un maestro de Dios. Dije, y bueno, me pasaron un montón de cosas, pero lo más importante fue esto, y yo se los quería compartir porque pues nos ven a ustedes acompañándolos, pero nosotros también tenemos que ajustar nuestra forma de pensar, estamos arreglando también, somos estudiantes, ¿verdad, Claudia? Por supuesto, conforme vamos aprendiendo de ustedes, a partir de esos testigos que todos formamos parte de todos, es que nosotros también vamos aprendiendo en el camino. Me he encontrado muchas almitas por ahí que están torturadas por algo. Y yo les digo, vente al curso de milagros, de verdad vas a aprender muchísimo y vas a encontrar paz y vas a encontrar la razón por la cual te están sucediendo tales cosas, ¿no? Y les digo, es que todo lo que te rodea tiene que ver con lo que tú creas adentro de tu mente y con lo que tú ves. Y me encanta porque en realidad nadie puede ver dos mundos. O sea, yo les digo, ¿qué escoges? ¿El cielo o el infierno? No, pues el cielo. Y entonces, ¿por qué estás escogiendo el infierno? O sea, es absurdo, ¿no? Parecería absurdo, pero nuestra mente funciona así, escogemos el infierno, escogemos que entre el ego. Por eso hay un libro de Yehuda Ber, que es un cabalista, que se llama El Satán. Y el Satán no es nada más que el ego, por eso Charlie decía sal Satanás. Sí. No, Leti me lo dijo así, vete por la salsa. O sea, ve a respirar, ve a ver otro mundo para que salga el ego. Que exactamente. Ese es el que te arruina la vida, ese es el que genera tus desdichas. Entonces no puedes ver dos mundos porque o piensas con el ego o piensas con el Espíritu Santo. ¿Con cuál piensas? Sí. Buenos días, hermanitos. Gerardo, buenos días, bienvenido, adelante. Hola, ¿cómo están? Pues yo muy feliz de estar aquí. También les tengo que contar una cuestión que me pasó hoy en la mañana. Me levanto regularmente tempranito. Y me acordé mucho de antes, a los 29 años, a mí me diagnosticaron presión alta. Entonces yo me levantaba todas las mañanas con un acelere del corazón bien cañón. Y fíjense que hoy
ayer en la noche me pedí un cóctel de camarón y tenía mucha cápsula, me la comí toda y me dormí. Y hoy en la mañana desperté así como relojito, porque me despierto ya sin el, sin poner alarma, pues. Y sentí la presión mega alta. Y claro, no son cuestiones físicas, no es ni la cápsula, no es nada, es una cuestión de uno. Y me levanté y tenía la presión altísima. Y yo dije, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo que ando de esta forma? Y luego, regularmente a veces, cuando yo estaba a los 29 años, pues me tocaba el pulso, me aprendí a tocarlo, y ya no sentía nada, y dije, ay, ¿cómo no voy a tener pulso? Y empecé a entrar un poco en pánico, y yo dije, a ver, no. Y entonces hice la lección igual, y ya me relajé bastante, me relajé muchísimo, me di un baño, tomé agua, pero me acordé mucho de esa escena, es decir, me remontó a cuando yo me levantaba así todos los días y por años. Yo la verdad es que no sé cómo sobreviví. Estuvo interesante, pero pues básicamente al final del día somos el reflejo de lo que hemos pues construido y cuando empezamos a construir precisamente pues esa calma, esa paz, entonces podemos hacer muchos cambios impresionantes e incluso relajarnos en momentos que pudiéramos estar en tensión, a cambiar nuestro chip de un segundo a otro. Y, y es interesante porque al final del día lo vengo a revivir, pues para igual vamos entregando a Dios, vamos llevando a la luz, pues todas esas cuestiones que todavía nos preocupan, que nos tienen tenso, que todavía metimos un juicio pues hacia ese tipo de cuestiones y pues está padrísimo poder ya hackear y estar pues en el día a día. Por eso, Efectivamente. esta parte que dice, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios, es como el otro parchecito, ¿se acuerdan cuando hemos visto varios curitas? En donde cada vez que te entra un pensamiento así del ego, yo digo, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios, mi mente alberga, y ¡pum!, en automático, es milagroso, es como, de verdad, Sí. es como la Matrix, donde puedes cambiar hasta el escenario, en dónde estás, con quién estás, qué te están diciendo. Sí, efectivamente. Es el Hay pensamiento algo que limpiador. hay algo, perdón, que estuve experimentando estos días, que pues ahorita lo he tomado ya como del día a día. Sé que no es la cuestión física porque simplemente estamos viendo, cuando vemos a una persona, vemos el altar, pero el interior del altar es realmente lo que tiene el valor. Pero he estado viendo los ojos, bueno, es los ojos, porque no hay un punto físico, pero hay una cuestión que he estado experimentando como de unión, como de conexión, en la que cuando me conecto, porque además estamos conectados, ¿eh? O sea, todos estamos conectados, simplemente cuando me hago consciente de que esa conexión existe con mi hermano, los juicios que en algún momento hice de él, de su físico, de sus cosas, desaparecen. Es impresionante, es como una sanación instantánea. Es como ir sanando títulos y títulos que uno pone de la gente y empiezas a ver como con mucho cariño y he recibido, la verdad, he visto mucha gente sonriendo conmigo, muy tiernos todos, o sea, toda la gente es tiernísima aquí y en todos lados. Es impresionante cómo sus almitas son hermosas y si un juicio te sale de esa persona, se va. Es, ha sido como una experiencia muy interesante. Adelante. Pues sí, efectivamente, es que son los testigos que hablan de la voz que estás escuchando, porque si hay que poner atención, o sea, si haces el curso de manera diligente, empiezas a identificar qué voz en ti es la que está hablando. Y además empiezan a aparecer inmediatamente los testigos. De veras que es una cosa que puede al principio sorprender, pero siempre te vas a sentir agradecido porque cuando te das cuenta que es el ego que está hablando en ti, inmediatamente te pones en orden
y escuchas la voz del Espíritu Santo y Él arregla todo. Él empieza a arreglar todo en tu nombre y estás cada vez más en paz. Pues, A mí me sucedió algo también. Adelante, Claudia. Estaba yo en la mesa con varias personas, porque pues, lo que yo hago es ver muchas personas, y pedí un agua mineral con juguito de limón, y me trajeron mucho limón y pedí un vaso más grande para poder hacer mi mezcla, ¿no? Y me dice un muchachito, ay, esta escena ya la viví, yo la soñé, pero me lo describió, ¿eh? Me dijo, te soñé a ti, así igualita como estás ahorita, con el vaso de limón, pero lo soñé y lo recuerdo también porque lo soñé hace 4 años, y nunca se me olvidó. Y le dije, lo que pasa es que el tiempo no es lineal, el tiempo es cíclico. Y a lo mejor tú ya fuiste al pasado a corregir algo o al futuro a corregir algo y lo estás viviendo ahorita. Cuando aprendan a ver el tiempo como algo que solamente es de Dios, entonces vamos a entender tantas cosas extrañas que creemos que nos pasan, pero en verdad es la realidad. No, ahorita estás viendo la realidad, no lo que hemos fabricado. Entonces estuvo bien interesante la conversación, porque aquí el curso de milagros, aunque no sea este momento, habla mucho del tiempo. Y estuvo de verdad interesantísima esa conversación. Pues sí, efectivamente, yo no puedo negar eso de los sueños porque yo lo he constatado en persona. De hecho, el que haya estado en Zihuatanejo aquí, yo lo soñé y entonces digo, no, pues es que no se puede negar y es que todos recibimos mensajes de una manera. Por ejemplo, los que soñamos, recibimos mensajes a través de los sueños porque no nos producen miedo. El Espíritu Santo va a utilizar muchos métodos, pero siempre va a utilizar uno que no te produzca miedo. Sí, y en mi caso, pues los sueños no me producen miedo. Entonces, habrá quien sí escucha una voz. Si no le produce miedo escuchar una voz, pues escuchará una voz, ¿no? Otros lo verá de muchas maneras, pero el Espíritu Santo va a utilizar el método que a ti te sea más fácil entender lo que se te está tratando de decir. Sí, y fue bien padre porque el muchachito se empoderó, o sea, automáticamente se empoderó y empezó a tener un muy buen desempeño. Fue padrísimo. Sí, aunque haría un breve comentario sobre el tiempo. O sea, Dios no creó el tiempo, porque Dios es la eternidad, que no tiene nada que ver con el tiempo. Pero sí Jesús dice, yo controlo el tiempo. Y entonces, Él acomoda las cosas de tal manera que para que nosotros experimentemos lo que más nos conviene. Y es lo que le sucedió a este jovencito. Porque para Dios, imagínate, que existiera el tiempo, pues no. Pero sí, a Jesús está utilizando esta creencia que tenemos en el tiempo a nuestro favor y en nombre de Dios. Y lo está usando para nosotros. Y ¿cómo ven si vamos con la lectura del libro de texto? Va. Sí, cómo no. Te escuchamos. Del capítulo 2, la separación y la expiación, en el punto 6, miedo y conflicto, vamos en el párrafo 3. De nada sirve pensar que controlando los resultados de cualquier pensamiento falso se puede producir una curación. Cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada. Esa es la razón por la que te sientes responsable de ello. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento. Y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. No necesitas orientación alguna excepto a nivel mental. La corrección debe llevarse a cabo únicamente en el nivel en el que es posible el cambio. El cambio no tiene ningún sentido en el nivel de los síntomas donde no puede producir resultados. Adelante. Claudia, te escuchamos. Dile que vale. Vas. Bueno, pues, o sea, es lo mismo que me pasó ayer. Yo sembré un comentario que estaba basado en el ego y entonces ya fue una actitud que tuve y quise hacer una corrección, pero la corrección no se puede hacer en el comportamiento porque yo le dije a mi hijo, oye, discúlpame, ¿no?
Y eso que mi hijo me dijo, al interpretarlo de otra manera, órale, ¿qué es eso? Hasta me, bueno. Es que yo ya me voy y Okay. puse el teléfono y por eso se oyó así, pero ya, Okay, ya me salí del cuarto. Perfecto, entonces ya estás en camino. Bueno, ya. Pues resulta que no tengo que hacer correcciones a nivel de mi comportamiento. O sea, yo al momento de decirle a mi hijo, oye, discúlpame, recibí la respuesta del Espíritu Santo y la respuesta fue, que mi hijo me dijo, fue, cállate, cállate. Pero ¿sabe qué? Si veo a mi hijo como mi hermano, como a Jesús, entonces me está diciendo, fíjense, qué importante, me dijo, cállate, ya no digas nada más desde el ego. Entonces dije, sí, es cierto, no tengo que decir nada desde el ego. Entonces tuve que corregir, no en mi actitud, o pidiendo disculpas, no, era, a ver, desde tu mente, porque allí es donde se produjo el problema. Entonces dije, ok, tengo que pensar de una manera distinta. Por eso dice que aquí el párrafo dice que tenemos que cambiar de mentalidad, no de comportamiento. Y es nada más cuestión de que estemos dispuestos a eso, porque solamente se puede llevar la corrección desde el lugar donde se generó el problema. ¿Y dónde se generó? Acá, en la mente, con el ego. Entonces tienes que cambiar. Ya no puedes estar escuchando al ego. Hay que cambiar de mentalidad. Hay que dirigir la mente hacia la voz que habla por Dios. O sea, estás poniendo tu mente a cargo de la voz que habla por Dios. Entonces, Él te va a dar la solución. Pues sí, porque no tiene ningún sentido que yo me haya disculpado. El problema está allí. Entonces, el único que puedes hacer la bronca es el Espíritu Santo y yo le entrego mi pensamiento, mi pesar, mi culpa, mi miedo a Él y Él me da la respuesta. Se derriba en mi mente y automáticamente se refleja afuera. Y eso es un ejemplo de esto. Adelante Gerardo, adelante Claudia, cualquiera de los dos. Hola, sí, pues sí está. Adelante Claudia. Oh, okay. Es que, ya, es que quiero hablar y me silencio y Felipe me activa. Y no nos ponemos de acuerdo. Adelante. A mí esta parte es una de mis partes favoritas, porque es clarísimo como cuando corriges desde la mente, corriges todo. ¿Por qué? Porque la mente actúa desde el ego, y el ego siempre la va a regar. Entonces, cada vez que algo no te sale en armonía, o sea, cada vez que algo no está armónico en el resultado, es porque estás desde el ego. En el momento en que te vuelves humilde y permites que entre la luz y permites que el Espíritu Santo lo piense por ti, en ese momento se corrige como se corrigió lo de Charlie. Y así, o sea, eso fue una cosa pequeña, pero hay discusiones gigantes entre las familias, entre amigos, se acaban las relaciones porque el ego a fuerza quiere tener la razón, porque el ego a fuerza quiere ser metiche. Después ya no culpas, nunca jamás te culpas a ti, aunque sientes internamente un sentimiento de culpa que no lo puedes ver. Culpas al otro porque no dobló las manos, porque no se dio, porque no te dio la razón. Y entonces, ¿desde dónde se corrige? Desde el pensamiento, desde el sentir. Cuando tú te sientes en paz con tus hermanos y eliminas la culpa, porque culpa no importa a quién se la ponga, finalmente dentro de ti está ahí, es tuya. Los otros se pueden ir felices de la vida y continuar su vida como si nada, y tú te quedas ahí retorciéndote en tus temores. Por eso lo tienes que corregir desde la mente, no desde tus acciones, porque tus acciones van a obedecer a la mente. No desde tu carácter, porque también nacemos con un carácter. No todos tenemos el mismo carácter, no todos tenemos la misma enseñanza, porque acuérdense que somos información, en nuestro paquete de información se templa nuestro carácter, y no es eso lo que tienes que cambiar, es simplemente dejar que el Espíritu Santo hable por ti, permitirle manifestarse
y todo se corrige. Exactamente. Gerardo, ¿algo querías decir? Y me gustaría contarles una historia ¡Eh! que me encanta porque, bueno, estaba una persona que visita a un rabino y pues la persona se asombra muchísimo porque su casa del rabino pues consistía nada más en una habitación atestada de libros. Y el único mobiliario que tenía era una mesa y una banqueta, pero construida con los mismos libros. Y entonces le pregunta al rabino, le dice, oye, ¿dónde están tus muebles? Le pregunta la persona y dice el rabino, ¿dónde están los tuyos? Dice, ¿cómo? ¿Los míos? Pero yo estoy aquí como visitante, nada más de paso. Dice, pues lo mismo que yo, replicó el rabino. Y, y, y está padrísimo porque... Qué profundo está ese. Muy profundo. A ver, que siga. Lo tienes que explicar, Gerardo. A mí me encanta ese porque efectivamente, pues la verdad es que a veces las percepciones de uno y de otro lado es impresionante cómo las podemos mirar desde otro enfoque, pero nosotros en esta parte de lo que habla el texto, pues no estamos controlando realmente. Si intentamos hacer controles de nuestra vida, de muchas cosas, pues simplemente estamos basándonos en nuestra dualidad que nos enseñaron y siempre nos va a desilusionar porque fue tomado desde una regla de felicidad que creamos nosotros. Entonces, esa regla en algún momento va a cambiar porque este mundo dual cambia siempre. Entonces, ¿cómo poner nuestra felicidad en algo que está cambiando y querer controlarlo para que sucedan cosas exactas? La verdad, pues vamos a desilusionarnos en algún momento del camino y es hermoso porque hoy nos enseña el curso que los pasos firmes que estamos dando ya no los hacemos basados en esos cambios, sino en lo que no está cambiando. Y si yo me conecto con mi hermano, veo su inocencia, veo amor, pues eso no va a cambiar nunca. No hay forma de desilusionarnos del amor que veo en mi hermano. No hay forma de desilusionarme del Dios que veo en cada cosa. Entonces empezamos a tener ese ambiente de paz, lo que le llamamos cielo. Y entonces podemos transmitirlo, vivirlo, sentirlo y lo mejor de todo, en el momento que no lo sentimos, en el momento que nos sentimos culpables, volver a elegir y saber que esa culpa ya no puede dañarme. A mí me encantó un ejercicio pasado en el que decía que veas como el desfile de tus pensamientos desde acá, como si los estuvieras observando. Y no significan nada. Y entonces los puedes entregar, porque al final del día fueron cosas que aprendimos de esa dualidad. Y hoy nos está enseñando Dios cómo caminar con Él sin toda esa maraña que nos ha dado. Adelante. Oye, me recordaste algo que nos pasó. Tenemos una husky que amamos, ¿no? Es una perraza lindísima. Llegó cachorrita. Y pues un día que la dejamos sola, se comió uno de los sillones en la sala de mi casa, tu casa. Tenemos unos sillones de piel bonitos. Ya Charlie los conoce, se veían bonitos. Y de repente la dejamos sola y se comió un sillón. Se lo comió. Y de momento fue así de, se comió toda una esquina. ¡Qué bárbaro! Y entonces pues al principio me dio el ataque, no, el sillón de piel. Y dije, todo fuera como un sillón de piel, hay que enseñarla. Y además mis hijas la adoran. Y la enseñé y nunca más volvió a tocar ese sillón. Y después de algunos meses la volvimos a dejar sola y ya no se comió ese sillón, se comió el otro. Hay que enseñarle todos los sillones. Hay que enseñarle, pero en otro momento nos hubiera dado el ataque así de, ¡ay, esa perra! No vuelve a entrar a la casa, que se quede afuera. Y no,
nos dio risa y dijimos todo fuera como un sillón. Todo fuera Qué como... padre. Efectivamente, cierto. O sea, qué bonito esa frase. Bueno, pues vámonos con la con la meditación para el ejercicio de hoy. ¿Qué te parece, Felipe, mi hermano, si nos vas leyendo tantito del proceso nuevamente? Porque está muy interesante. Hay que grabárnoslo porque es lo que tenemos que hacer diario en cada momento que se presenta la desarmonía en nuestra mente. Adelante. Claro que sí. Comienza cada día dedicando cierto tiempo a preparar tu mente para que aprenda la libertad y la paz que cada idea que repasas ese día puede ofrecerte. Haz que tu mente tenga una actitud receptiva, despejándola de todo pensamiento engañoso y deja que solo la ocupe completamente y elimine las demás. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. 5 minutos que le dediques a este pensamiento será suficiente para encauzar el día según las pautas que Dios ha fijado y para poner su mente a cargo de todos los pensamientos que has de recibir ese día. Estos no procederán únicamente de ti, pues la compartirás con Él, y así cada uno de ellos te traerá mensaje de su amor, devolviéndole a Él mensaje del tuyo. De otra forma es como estarás en comunicación con el Señor de las multitudes, tal como Él mismo lo ha dispuesto. Y así como su compleción se une a Él, del mismo modo Él se unirá a ti, que te completas al unirte a Él y Él unirse a ti. Después de haberte preparado, lee simplemente cada una de las 2 ideas que se han asignado para el repaso de ese día. Luego, cierra los ojos y repítela lentamente para tus adentros. No hay prisa ahora, pues estás utilizando el tiempo para el propósito que se le dio. Deja que cada palabra refulja con el significado que Dios le ha dado, tal como se te ha dado a ti a través de su voz. Deja que cada idea que repases ese día te conceda el regalo que Él ha depositado en ella para que tú lo recibas de parte de Él. Y no utilizaremos en nuestra práctica otro formato que este. Cada vez que el reloj marque la hora, traerá a la mente el pensamiento con el que comenzó el día y para su momento de recogimiento con él. Luego repite las 2 ideas correspondientes a ese día sin ninguna sensación de premura, con tiempo suficiente para que puedas ver los regalos que encierran para ti. Y deja que se reciban allí donde se dispuso que fuesen recibidos. No vamos a añadir otros pensamientos, sino que dejemos que estos mensajes sean los que realmente son. No necesitaremos otra cosa que esto para que se nos dé felicidad, descanso, eterna quietud, perfecta certeza y todo lo que nuestro Padre dispone que recibamos como nuestra herencia de parte de Él. Y concluiremos cada día de práctica a lo largo de este repaso tal como lo comenzamos, repitiendo en primer lugar el pensamiento que hizo de este día una ocasión especial de bendición y felicidad para nosotros, y que mediante nuestra fe sustituyó en el mundo la luz por la oscuridad, el gozo por los pesares, la paz por el sufrimiento y la santidad por el pecado. Dios te da las gracias a ti, que practicas de esta manera el cumplimiento de su palabra, y cuando expongas tu mente de nuevo a la idea del día antes de irte a dormir, su gratitud te envolverá en la paz en la que su voluntad dispone que estés para siempre, y que ahora estás esperando a reivindicar como tu herencia. Así que ya nos dijo Felipe lo que tenemos que hacer. En este momento Felipe va a poner este pensamiento que vamos a utilizar para limpiar nuestra mente durante 1 minuto. Adelante, Felipe. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios.
Adelante, Felipe, vámonos con el primero de los pensamientos a corregir. Nadie que realmente se proponga alcanzar la verdad puede fracasar. Adelante, Clau. Pues claro que no, porque si tú intentas ver la verdad, es que estás uniendo tu mente a la de Dios. Mi mente alberga solo aquello que pienso con Dios. Albergar es darle cobijo, es meterlo en tu casa, y en este caso tu casa es tu mente cuando se une al corazón, por eso albergas. Cuando tú albergas la verdad, no hay manera de que fracases, o sea, no puedes ver otra cosa. Ajá. Sí, Eres el camino, la verdad y la vida. De eso fuimos creados. Dios nos creó. Nosotros somos verdad, nosotros somos paz, somos amor. No podemos fracasar porque ¿cómo podríamos no ser algo que ya somos? Simplemente Dios nos recuerda que esas vendas que habíamos puesto en capas y capas en nuestros ojos, pero no ojos físicos, sino en esa dualidad, hoy podemos quitarlas y empezar a ver lo que realmente somos. Por eso no podemos fracasar, porque somos hijos de Dios, somos su esencia, somos su amor, y no hay forma de cambiarnos siquiera. Incluso nuestros pensamientos y nuestras preocupaciones y todo no pueden cambiar eso que ya somos. Solo hay que darnos cuenta, dejarnos guiar por nuestro Padre, y empezaremos a ver lo que ya somos y lo que vivimos. Nuestra mente, cuando estamos aquí en la tierra, parece que está atada por un cordelito. Y cuando vamos creciendo, seguimos pensando que estamos atados a ese cordelito, como los animales de circo, ¿no? Ya ni siquiera les ponen cadena, les ponen nada más un cordel, y al sentir que están atorados, pues ya no se mueven. Realmente nuestra mente no está atada. Podemos deshacernos del cordelito del ego y alcanzar la verdad de nuestra identidad. Felipe, adelante. Siguiente pensamiento. Libero al mundo de todo lo que jamás pensé que era. Claro, cuando liberas al mundo de todo lo que jamás pensaste que era, cambias tu percepción del mundo. Nosotros creemos y nos enseñan que el mundo es un peligro y que tienes que echarle 8 candados a tu casa, persinarte antes de salir, cerrar todas las ventanas. Y lo único que estamos haciendo es dándole fuerza al miedo, dándole fuerza a ese mundo irreal en donde existe el peligro, la muerte, el terror. Por eso es importante que nosotros aprendamos a distinguir entre la verdad y la ilusión. Cuando nosotros albergamos solo aquellos pensamientos que vienen de Dios, podemos distinguir ese mundo de paz de manera cada vez más, de manera gradual, pero cada vez va siendo más fácil. Cada vez te suena más incongruente el que alguien tenga temor del mundo. Adelante. Pues cuando empezamos a hacer esa corrección, empezamos a ver que nuestro Padre nos tiene regalos impresionantes. A mí, yo creí que era un mundo en el que no merecía cariño, no merecía atenciones, porque en mi juicio yo pensé que así lo tenía que vivir. Y hoy Dios me abraza y me dice: te amo, te traje a un mundo para que estés feliz, te traje a un mundo para que estés en dicha. Y eso es lo que está haciendo en nuestras vidas, cambiando y hackeando al final del día lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo. Y ese amor que Dios nos da es ilimitado, es impresionante, y nos transforma de una manera en la que dar gracias es la única respuesta a todo. Gracias por estar aquí con ustedes, de caminar con ustedes de la mano y ver lo que Dios nos ha regalado. Libero al mundo de todo lo que jamás pensé que era. He roto las cadenas con las que mi miedo lo tenía atado, y permito que sea tal
como Dios creó a su Hijo, porque el mundo que veo es precisamente producto de mis pensamientos de miedo que en mi sueño he forjado. Ya no quiero estar atando al Hijo de Dios a una falsa cadena que no existe, porque el Hijo de Dios es libre. Así que lo libero y dejo de pensar cualquier cosa que me inspire miedo acerca de él. Y bueno, pues llegamos al final de la lección, al final de la transmisión. Les damos las gracias por haber compartido con nosotros este espacio donde la voz que habla por Dios nos comparte la verdad. Nos despedimos orando al unísono diciendo juntos: Dios en Dios tu en tu mente, Dios en, Dios en mi mente, Dios en toda Dios mente, en toda mente, eternamente. eternamente. Bendecido día para todos. Hasta mañana. Los amo, hermanos.